Luis Raúl González Pérez es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con la maestría y el doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es profesor de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha publicado numerosos textos sobre temas de derechos humanos y ombudsperson. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Garantías constitucionales, Visión de los derechos humanos del ombudsperson, Reflexiones sobre derechos humanos y Autonomía universitaria y universidad pública, el autogobierno universitario. En el servicio público se ha desempeñado como Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y como Subprocurador General de la República. En la UNAM ha fungido como Director General de Personal, Secretario General Administrativo y Abogado General. Fue miembro fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como presidente de la misma durante el periodo 2014-2019. Actualmente es titular del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM. Pues aquí estamos con Luis Raúl González Pérez. Bienvenido, estimado Luis. No, al contrario, muy agradecido por la invitación, John. Al contrario, pues es Luis, como ya vieron ahorita en la cápsula biográfica, un gran abogado universitario, fue ombudsman por 5 años y hoy dirige el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Pues cuéntanos, Luis, ¿qué es lo que hace este programa en particular? ¿Es hacia adentro de la UNAM, hacia afuera? ¿Por dónde es su ámbito de acción más importante? Déjame empezar primero por agradecer la oportunidad de estar en Diálogos por la Democracia, porque precisamente el Programa Universitario de Derechos Humanos, el tema de derechos humanos se inscribe como uno de los pilares de las democracias. Y este programa, sus antecedentes surgen a partir de una gran conferencia internacional preocupada en su esencia la universidad por contribuir a la solución de los grandes problemas del país. En poco más de una década se dio este gran evento, una discusión entre expertos, abierta al público, pero con la intención de construir política pública. Fue en como 2011 por ahí, ¿no? 2011, sí. O sea, vamos a cumplir 11 años. Y entre los productos que sacó esta gran conferencia, que es parte de lo que la universidad pone al servicio de los distintos niveles de gobierno, fue un documento que se denominó Elementos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad y justicia en democracia. Y tenía 32 sugerencias, propuestas de política pública a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes, y al interior de la propia universidad 8 políticas. Una de ellas es que la universidad para ese entonces no tenía un área específica que buscara articular los esfuerzos que se hacen en todas las entidades académicas de esta universidad en materia de derechos humanos. De ahí surgió la idea, a impulso, debo decir, de un gran jurista, Jorge Carpizo. ¿Sí? Claro. Creo que Jorge Carpizo tuvo esta visión, ¿no? Y se instituyó el Programa Universitario de Derechos Humanos. ¿Qué busca este programa? Impulsar el respeto a los derechos humanos, buscar propuestas, ya sea a los entes legislativos, sugerir foros de discusión sobre problemáticas que se estén dando en la materia, interaccionar, lo preguntabas, hacia el interior de la propia universidad. ¿Sí? Ahí están los temas de género que nos coordinamos con varias áreas de la universidad, pero también hacia afuera. ¿Sí? Entonces, lo que busca y pone énfasis este programa universitario de derechos humanos es focalizar sobre todo la atención en sectores o grupos de atención prioritaria, en sectores que por circunstancias están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Recuerdo muy bien la coyuntura de 2011. Estábamos en una situación de una crisis intensa, como seguimos estando, pero hay una explosión de inseguridad pública a partir de la mal llamada guerra contra las drogas o contra el narcotráfico. Algunos decíamos en contra realmente de la sociedad mexicana, encabezado por Felipe Calderón, y estuvimos llegando al final de su sexenio.
En esa misma coyuntura yo participé en una denuncia a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de Felipe Calderón por su irresponsabilidad en esta guerra, junto con el licenciado Netzaí Sandoval, hoy director del Instituto de Defensoría Pública. Y a quien respeto mucho. Sí, claro, Netzaí hace un gran trabajo. Y en esa coyuntura era muy importante justamente estos foros de la UNAM, en que la UNAM tomaba una posición autónoma, independiente, crítica, pero propositiva, frente a esa crisis tan fuerte que estábamos viviendo. Con esas propuestas, algunas de ellas se han implementado, o sea, ya 10 años después, en términos de políticas públicas, ¿estamos mejor o no? Mira, déjame decirte, John, es un tema, el de seguridad pública y acceso a la justicia, que viene de varias décadas, como bien lo apuntas. Es un tema que no hemos podido superar. Es un tema que pues habría que voltear los ojos, y lo sugiero, a este documento, que es un documento accesible, sintético, que lo que busca es eso, lo que hace la universidad, poner en el espacio, en el escenario para la toma de decisiones. Y ahí hay todavía sugerencias, propuestas que pueden ser retomadas. Yo creo que el tema de seguridad es un tema todavía irresuelto, ¿sí? Han pasado diversos gobiernos y hoy todavía enfrentamos un problema de seguridad. Es que es increíble. Muy agudo. Cada 6 años el nuevo gobierno inventa una nueva estrategia, ¿no? Teníamos a la Gendarmería de Peña Nieto, la Policía Federal de Calderón, ahora la Guardia Nacional, que nació como un cuerpo cívico, ciudadano, independiente, y ahora ya el presidente está queriendo convertirlo en plenamente militarizado. Este gran debate entre los militares y los policías, también lo viviste como ombudsman. ¿Hay un papel para los militares en la seguridad pública o de plano deberíamos cortar de tajo de un lado los militares para la defensa y los policías civiles para la cuestión interna? ¿O por qué siempre regresamos a ese tema? Porque si volteáramos nuevamente la vista a lo que yo comentaba, se ha sugerido, y en ese documento de elementos para la construcción de una política de Estado, del que hablábamos, desde ahí ya se hacía énfasis en el retorno gradual de las fuerzas militares, entendiendo además de que no era un retorno inmediato, entendiendo las circunstancias del país. Sería insensato, ¿sí? Pero se planteaba fortalecer las policías, depurar las policías, acabar con esa corrupción existente de varios elementos y ir regresando a sus cuarteles a los elementos militares. Eso está desde ese documento, desde 2011. Me preguntas, y te doy mi punto de vista, que es digamos, fácilmente documentable. El anterior gobierno impulsó la Ley de Seguridad Interna. Claro. En la intención de la participación de elementos militares en ese tema de seguridad interna. En el rol, en la esencia, en las atribuciones como ombudsperson, pues buscamos incidir con parte de la sociedad civil en el legislativo para que esa ley no se aprobara o que se diera más tiempo para su discusión en un parlamento que fuera auténticamente abierto. No se logró, se aprobó la ley y el ombudsperson, con una atribución que el poder revisor de la Constitución, el poder que modifica la Constitución, le dio desde 2007, que es la acción de inconstitucionalidad, este medio de control, que es parte de los elementos de los contrapesos sanos entre los poderes, ahora extendido a un órgano autónomo como es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en ese entonces que se aprobó la ley, bueno, el ombudsperson ejerció esa atribución. ¿Cuál es la importancia? Desencadena la actuación de otro poder, el Poder Judicial. Y por unanimidad de 10 votos, y no digo unanimidad de los 11 ministros o ministras, es la unanimidad de los 10 que estuvieron en esa sesión. Esa ley se expulsó del ordenamiento jurídico. Es decir, se confirmó los
argumentos De ustedes. diciendo que no eran las tareas propias de las Fuerzas Armadas. Sabemos que después se hizo una reforma constitucional y quedó acotada la participación de las Fuerzas Armadas a 5 años de participación. Es un tema que mi propia convicción, siguiendo los estándares de los distintos órganos internacionales que se expresan en la materia, es las Fuerzas Armadas, creo que su tarea va enfocado a temas de seguridad del Estado como tal. Sí, no, fue muy importante esa coyuntura. Demostraste toda la institución una autonomía, como debe de ser, de los poderes ejecutivos. El problema es que cada vez que se crea un nuevo cuerpo policíaco, se corrompe, ¿no? O sea, fue la acusación del policía federal, termina echándose a perder. Entonces necesitamos, la manera en que yo leo, la manera en que habla Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, es que los militares son pues los únicos disciplinados, ¿no? Los únicos capaces de resistir estas tentaciones de la corrupción. Y seguimos regresando a poniendo los militares a cargo de la cuestión de seguridad pública, pero yo en lo personal estoy de acuerdo contigo, absolutamente, que nuestro diseño constitucional está muy clara, y no solamente la nuestra, sino el Estado moderno, ¿no? Que los militares son para la defensa del Estado, en todo caso, atención de desastres o emergencias, y tenemos que lograr que el cuerpo de seguridad interna sea civil, porque son los que saben defender los derechos humanos, son los que están entrenados para atender y prevenir y no matar. Al fin de cuentas, los militares, su entrenamiento básico es eso, ¿no? El matar, acabar con el enemigo, no resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Mira, las Fuerzas Armadas son muy respetadas, yo las respeto particularmente, tienen un gran prestigio, pero nuevamente soy de la convicción de que las cosas hay que irlas acomodando en los cajones que corresponden, y por eso te decía, y se proponía desde el 2011 un retorno gradual. Sí. Para que, pero a la vez, y es lo que no se hizo en todos estos años, y no se sigue haciendo, en términos de fortalecer a las policías. Porque de otro lado, déjame decirte, John, tenemos 32 policías estatales. Tenemos que trabajar sobre ellas. Se tiene que trabajar sobre ellas. Policías municipales. Y N policías, bueno, ahí están presentes. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo se articulan o se deberán articular con las Fuerzas Armadas? El tema de seguridad hay que verlo holísticamente, integralmente, porque si lo atiendes es un punto de vista que lo he dicho en el pasado y lo digo ahora, parcialmente vas a tener resultados parciales. Claro. Voy a otro ejemplo de cómo tienes que ir viéndolo integralmente. Tenemos 33 fiscalías que tienen que también trabajar, articularse y fortalecerse presupuestalmente y en capacidades también y en profesionalismo. O sea, tiene que ser un todo. Tienes que ver, sí, desde luego, el tema de los derechos sociales, económicos y sociales, ¿sí? Y eso es importante, claro. ¿No? O sea, creo que esta cuestión es un tema en donde la universidad ha jugado su papel, sigue jugando su papel, y doy un ejemplo. Se hizo una segunda conferencia sobre seguridad y justicia en derechos humanos en el rectorado del doctor Enrique Graue, buscando generar esas propuestas. Sí. Y esa es la esencia misma de la universidad, está en su papel, está en su marco de autonomía, en la pluralidad de pensamiento, un pensamiento crítico para poner propuestas de solución a grandes problemas, ¿no? Es decir, tú lo dijiste, propositivo. Así es, es el gran valor de nuestra universidad. Y tú sabes, yo también dirijo este programa, forma parte de otro programa universitario, par al tuyo, sobre democracia, ustedes derechos humanos. Ahí tenemos uno sobre bioética, sobre desarrollo. Son grandes iniciativas para articular estos trabajos, y es muy importante lo que haces ahí. Regresando a lo de la CNDH, porque me llama mucho la atención. Fuiste ombudsman durante
ombudsperson, para ser más inclusivo, aunque tú eres el man en ese momento, durante el sexenio de Peña Nieto. Enrique Peña Nieto para mí no fue exactamente un ejemplo de la defensa de los derechos humanos. Yo mismo personalmente andaba visitando a presos políticos en varias partes del país. ¿Cuáles eran algunos de los casos de mayor tensión en que sentías más presión del Estado? O más bien nunca, o fue muy respetuoso con tu labor, o mira, ¿cómo viviste ese sexenio? Pues? El ombudsperson, cuando ejerce sus atribuciones con la autonomía que la Constitución le da, cuando ejerce, digamos, las diferentes funciones, desde luego que genera tensiones. O sea, con los gobiernos, el ombudsperson tiene tensiones y tensiones muy, muy fuertes y delicadas, temas tan sensibles como, por ejemplo, Tanuato, claro. Un poblado de Michoacán, en donde hubo un número importante, terrible, lamentable, de ejecuciones, ¿no? Pues desde luego que lo que opinaba el ombudsperson no gustaba. Claro. No busca, porque eran policías que se habían involucrado en eso, ¿no? Totalmente, cometiendo violaciones gravísimas a derechos humanos. Desde luego que atendimos el caso Ayotzinapa, ahí está. Y yo lo que puedo decir es de los casos que conocimos, que documentamos, está documentado en nuestros informes, en nuestras recomendaciones, son públicas, y lo que siempre buscamos fue actuar con la convicción de defender la dignidad de las personas. Las instituciones siempre son dinámicas, son perfectibles, ¿no? Entonces, creo que el ombudsperson, por su propia naturaleza, pues ejerciendo su trabajo, pues seguramente genera muchas tensiones con los gobiernos. No importa el corte ideológico. Claro, claro, no, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que defiende son los derechos humanos. Esto es como ir al mismo punto, pero vas por dos carreteras. Cuando ves que en la carretera de los niveles de gobierno hay un bache, pues le dices, oye, hay que tapar ese bache, corregirlo y ver por qué se generó ese bache. Y corregir, pues, haciendo justicia, que se conozca la verdad y sobre todo buscando la reparación del daño hacia las víctimas. Muy bien, vamos a ver un breve corte y regresamos ahora con esta fascinante entrevista con un gran jurista, Luis Raúl González Pérez, antiguo ombudsman, abogado general de la UNAM y hoy director del Programa Universitario de Derechos Humanos. No se vayan. Aquí seguimos con usted. Muchas gracias, Luis Raúl, por estar aquí con nosotros. Algunos han cuestionado incluso la existencia de esta figura del ombudsperson, ¿no? Que dicen que es un chipote, un agregado. Creo algún texto de nuestro colega José Luis Soberanes, que también fue ombudsperson, pero también muy crítico en su momento los organismos autónomos, porque al final de cuentas son esos agregados cuando debería funcionar nuestro sistema constitucional de los tres poderes, ¿no? La Constitución, artículo 49, es muy claro al respecto, el sistema ejecutivo, legislativo, judicial, y ahí deberíamos poder resolver las cosas. ¿Por qué tener un órgano público con gran burocracia, edificios, personal? ¿No debería ser eso función de las ONGs, de la sociedad? O sea, ¿sí es necesario tener esta figura todavía en este momento del siglo XXI? Sí, soy un convencido de la necesidad de su existencia. Por una razón, el acceso a la justicia en todos los gobiernos es muy técnico. Es decir, acceder a la justicia vía el órgano tradicional, que es valioso, desde luego, vía, en nuestro caso, el juicio de amparo, requiere de abogado, claro, de asesoría, y el ombudsperson, si uno analiza la recepción de quejas que se radican, pues apoya precisamente a personas en situación, en condiciones de marginalidad, es decir, que no necesariamente tuvieran para pagar a un abogado, no necesariamente puede poner queja a cualquier persona, y hay que conocer su historia. El ombudsperson, ombudsman en su término original, que es una palabra sueca, ¿no?
pero en perspectiva de género se prefirió, o prefiero este término, surgió en 1809. Fíjate todo el tiempo que ha existido esta figura, y aún en los sistemas jurídico-políticos que no tienen problemáticas como las nuestras, existe. Claro. Y surgen para poner al ciudadano, ¿sí? O sea, que este organismo supervisaba en sus orígenes la administración pública, los servicios. Claro. Cuando se dan, por ejemplo, se da una gran transformación en Europa, España y Portugal, que salen de conflictos, se le agrega esta gran atribución de velar por el respeto de derechos humanos con una característica, que no tenga los tecnicismos que se enfrentan cuando se acude ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Es decir, que sea de tal manera flexible. Por eso es que no son coercibles, o sea, no se pueden imponer, sino dependerá del peso de magistratura de opinión que logre posesionar en la opinión pública y de la autoridad moral. Y creo que, por ejemplo, los servicios que se prestan, te voy a poner en términos de lo más demandado que era en la experiencia la parte médica, ¿no? Incluso había médicos de las instituciones ahí para canalizar de manera ágil la atención. Es decir, sin las burocracias existentes, desde luego con problemas que había que solventar. Pero creo que es un órgano que no busca competirle al poder público, no busca exhibir a los poderes, busca coadyuvar, interactuar, despresurizar, Claro. Y poner de manera sencilla y ágil e inmediata a la población servicios que de otro lado tal vez nunca podría alcanzar o que tendrían un costo importante para un sector que ya de por sí está en situaciones precarias. Sí, a mí me parece muy importante y además es una innovación en la misma división de poderes. Hemos investigado un poquito este tema de los órganos autónomos que no solamente han surgido en los últimos años en materia de derechos humanos, sino también en fiscalización, los electorales, combate a la corrupción. Es una explosión de creación de nuevos órganos en el mundo entero, hasta el punto en que algunos países incluso han creado un cuarto poder, quinto poder de control de rendición de cuentas. Es muy interesante. De repente, quizás nos falta reformar el mismo artículo 49 para que se tome en cuenta formalmente a estos órganos como parte del Estado, como lo son, ¿no? Bueno, nuestra Constitución tiene muchas contradicciones, así que... Ya decía Diego Valadez y Héctor Fix Fierro, en paz descanse, que si se adecuara la Constitución, el propio texto actual de la Constitución, y se ordenara de otra manera, tendríamos una lectura diferente en sí mismo. Así ¿no? es. Entonces, sí, nuestra Constitución, sin embargo, tiene cosas valiosísimas, porque hablando de derechos sociales, bueno, fuimos los pioneros en derechos sociales. Es una vergüenza que no los hayamos materializado, ¿no? Pues nuestro artículo 4 hoy, justamente aquí lo traigo impreso para que lo leemos completito. No, tampoco, son varias páginas, pero a mí siempre me ha maravillado el artículo 4, que obviamente está inspirado en una gran historia nuestra de la Constitución 1717, que fue la primera constitución que puso los derechos sociales en la Carta Magna, y sigue siendo un ejemplo de nuestra Constitución a nivel internacional, pero ahí hemos estado agregando al artículo 4 en particular una serie de derechos sociales muy profundas a la alimentación, al agua, a la cultura, a la vivienda, casi todo. Cuando uno lee el artículo 4, uno imagina que vivimos en Suecia quizás o en algún país absolutamente desarrollado en que se cumplen todos los derechos, pero no se cumplen. ¿Qué hacemos? ¿Qué están haciendo en el programa universitario en general para medir, ¿no?, el nivel de cumplimiento de esos derechos y para hacerlos exigibles para que realmente tengamos estos derechos sociales fácticamente garantizados? Mira, tú lo dices y lo dices bien. Fuimos los pioneros en incorporar en nuestro texto constitucional los derechos sociales. Nos sentimos orgullosos de haber sido en 1917 los pioneros. Lamentablemente eso no se ha materializado para su ejercicio pleno. Y efectivamente hemos venido incorporando una serie de reformas
para que los tradicionales derechos sociales como era el de la educación, el de la tierra, el derecho al trabajo, se hayan incorporado hoy los del derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura. Y es paradójico que en el artículo 4 que tú señalas, se diga que tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Así es. ¿Sí? Pero lo contrastas con cerca de 55 millones de mexicanas Así y es. mexicanos en pobreza y cerca de 10 millones de nuestros connacionales en pobreza extrema, y dices, necesitamos hacer algo adicional. México ha venido sumándose a esta intención de firmar tratados internacionales en este acuerdo de naciones para defender la dignidad de las personas. Y te voy a decir, adentrándome ya en lo que estamos haciendo desde el programa, en el programa hay un área muy importante y que hace un gran trabajo, que es la de indicadores. Lo que no se mide, no se puede evaluar suficientemente. Y tenemos la fortuna de contar en el programa con personas que han formado y forman parte del Comité de Evaluación del Pacto de San Salvador, ¿no? Y han ayudado a construir, por ejemplo, con nuestras autoridades, hoy con la Secretaría de Gobernación y con la actual Secretaría de Relaciones Exteriores, con el gobierno actual, han ido construyendo el sistema de indicadores de evaluación en materia de derechos humanos para que coadyuven. Se firmó en 2021, el año pasado, por México el Acuerdo de Escazú, importantísimo, Claro. La participación de la sociedad civil tan importante en la política de medio ambiente. Bueno, nos acercamos para decirles cómo ayudamos, ¿sí?, a la construcción de indicadores junto o de la mano con Naciones Unidas. Tenemos un estudio, un diagnóstico que hizo esta área muy importante sobre el tema de la cuestión alimentaria. Entonces, nuevamente, la universidad en su papel de generadora de estudios, de foros, de espacios, ayuda para los tomadores de decisiones en estas tareas. Entonces, me parece importante que temas de protección social puedan verse fortalecidos para ir reduciendo esta brecha enorme entre lo que dice la norma y el ejercicio pleno de derechos. A ver, si alguien no tiene alimentación suficiente, nutritiva suficiente y de calidad, ¿no? Aquí dice, el Estado lo garantizará, ¿no? Está muy claro al respecto. Si tú no tienes suficiente comida en el plato, en la mesa, puedes litigar. Bueno, tendrías que pagar tu abogado, ¿verdad? Ese es el problema. Pero teóricamente todos los pobres de México podrían llevar sus casos a la Suprema Corte. La Suprema Corte tendría que ordenar al gobierno a que realmente resuelva este problema. Bueno, afortunadamente hoy tenemos un gobierno progresista que sí está dando mucho dinero a los programas sociales, las becas, los apoyos sociales como nunca antes, pero todavía hay una crisis en la materia. Entonces, la Corte puede entrar a legislar, a ordenar y a asegurar, incluso ordenar al gobierno a que aumente los impuestos para que el Estado tenga suficiente. ¿Cuáles son los límites, pues, para el Poder Judicial de realmente hacer valer el gran reto en México, derechos? pero vamos avanzando poco a poco. La distancia es enorme todavía, es la exigibilidad de esos derechos, ¿no? Es diferente a la de derechos civiles y políticos, en donde casi la mitad del siglo pasado, la última parte, se centró más en estos aspectos, pero hoy ya se viene poniendo más atención, digamos, desde las resoluciones del Poder Judicial en estos aspectos sociales. Te pongo un ejemplo en Guerrero hace 10 años, en donde estaba el espacio para la atención médica, es decir, una clínica, pero no había médico. Así es. Bueno, vía un amparo, se logró que la Corte, alguien lo litigó, logró que se exigiera a las autoridades, ¿sí?, que allí hubiese un médico. Es decir, ¿cuáles son los parámetros? A ver, dichos desde los propios estándares de derechos humanos de la ONU o del sistema regional de la Comisión Interamericana. Los recursos, desde luego, son finitos.
Pero el Estado, los gobiernos, son observaciones que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen que demostrar que hicieron hasta el máximo de sus esfuerzos en esa reorientación del gasto. Es decir, vuelvo a citar un ejemplo de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que en 2018, estoy hablando, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicieron un estudio de cómo construir un presupuesto con perspectiva de derechos humanos para precisamente atender estas circunstancias. No es fácil, no es mágico, no es sencillo, pero de un lado es cómo tenemos los recursos y cómo reorientamos esos recursos y cómo generamos litigios para ir sentando estos precedentes de justiciabilidad en derechos económicos, sociales y sí, culturales. Como bien dices, la gente es más fácil de comprender el tema de la exigibilidad de los derechos políticos, sociales, civiles, libertad de expresión, al voto, cosas de protección de nuestras libertades, pero ya a la hora de pasar al derecho al buen vivir, ¿no? Porque en algunos países, Ecuador, por ejemplo, ya se ha desarrollado todo un corpus jurídico a partir de ahí, el derecho al buen vivir. No hemos llegado a ese punto conceptual, pero básicamente el artículo 4, ahí está. O sea, estamos dando desde la Carta Magna un derecho al buen vivir a los ciudadanos y tendríamos que encontrar la ruta para que eso fuera exigible y que la Corte... ya he visto que han avanzado un poquito, pero como que nos falta más, yo siento. Falta mucho más, pero déjame decirte, por ejemplo, ahí está algo que no está expresamente en la Constitución, pero que la Corte ha dicho se desprende de la Constitución, lo que se denomina el mínimo vital. Claro. ¿Sí? El ingreso mínimo vital, yo le quitaría el mínimo. El ingreso vital, es la supervivencia. Porque hoy la vida, y esto es expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se entiende solamente desde el punto de vista biológico, existencial, sino desde el punto de vista de la vida digna. Y entonces el ingreso vital se traduce en la renta básica que cualquier mexicana y mexicano. Y ya no vayamos buscándole más en donde están los decibeles más bajos en materia de ingreso, que son los asentamientos de nuestros connacionales mexicanas y mexicanos de origen indígena, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, ya la Corte ha dicho, el derecho al mínimo vital, así lo denomina, es un derecho humano. Pero ahora, ¿cómo lo traducimos en ese ejercicio? También los ombudsperson juegan un papel fundamental en ese sentido. No, y además se nos van a asustar ahí los hiperliberales capitalistas. Bueno, pues si no trabajan por sus ingresos, ¿cómo vamos a estar ayudando a todos los pobres, ¿no? Hay una lógica también de resistencia, una ideología de derecha ultra neoliberal que van a poner el grito del cielo si empezamos a realmente obligar al Estado a procurar lo básico para su gente, que es como debe de ser. Y déjame hacer un comentario. ¿Cómo podemos superar la parte de las ideologías? Ajá, sí. Más allá de neoliberalismos, liberalismos o socialismos. Sí. Desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de dignidad. Es decir, si uno focaliza que la persona, por ser persona, tiene derechos, más allá de las ideologías, y voy a poner un ejemplo, hay que trascender la noción clásica de la exigibilidad de derechos solamente al Estado. ¿Sí? ¿Y dónde están estos principios de la ONU, expedidos, fíjate, casi hace 11 años, en 2011, de empresas y derechos humanos, que impulsa la ONU? Es decir, ¿cómo también incidir en el sector privado, más allá de la responsabilidad social, en el tema de que también las empresas privadas tienen límites de respeto a derechos humanos, no solamente los laborales, ¿sí? Está el no discriminar, la cuestión de género, el respeto al medio ambiente, ¿sí? O sea, entonces
Y esa es una brecha que estamos abriendo en el Programa Universitario de Derechos Humanos como línea de investigación y como línea de difusión, para construir una cultura también en ese sentido, es decir, la cultura de respeto por parte de los representantes de los gobiernos, pero también esa cultura de parte del empresariado. Sí, eso da un giro pues, de 180 grados, porque en realidad tradicionalmente se conciben a los derechos humanos como algo que puedes defender frente al Estado, como por definición. Y esta es una nueva beta que se está abriendo a nivel internacional y que ustedes están experimentando y abriendo brecha muy, muy importante. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos ahorita con el maestro Luis Raúl González Pérez. No se vayan. Muy bien, pues hay otra responsabilidad que tuviste, que no quiero dejarte ir sin que nos compartes alguna reflexión al respecto. Seguro hay mucha información confidencial que no nos puedes compartir, pero estuviste de subprocurador o fiscal especial, no sé cuál era el Formalmente nombre. subprocurador. Subprocurador. Pero conocida públicamente fiscalía. Fiscal especial para el caso Colosio, ese caso tan fuerte en nuestra historia y que hasta la fecha no sabemos qué pasó. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que tú tuviste en esos años y qué retos hoy para la justicia a partir de esa experiencia? Mira, hay un informe amplio y prolijo que yo dejé al término de mi gestión, y ahí lo que hice está plenamente documentado y soportado. Ahí está, fue una investigación exhaustiva, profunda, seria, comprometida, buscando todas las líneas de investigación que ahí se enuncian y donde las conclusiones ahí se expresan, ¿no? Dejamos la averiguación previa en lo que se conoce técnicamente como reserva, ¿sí? Es decir, en la posibilidad de que se pudiera reabrir si hubiese datos supervinientes. Siempre con la seriedad y profesionalismo del equipo que me ha acompañado ahí. Siempre he tenido la fortuna de contar con buenos equipos, ¿no? Y entonces lo expresado ahí, recordando que cuando asumimos esa responsabilidad ya había sentencias al respecto, emitidas por jueces que habían puesto en conocimiento los fiscales que me antecedieron. Hicimos la investigación y ahí está establecido pues lo que nosotros en la investigación se dijo claramente de que había una persona que había hecho esos 2 disparos y que había causado la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio. Entonces no sabemos el contexto más amplio alrededor, ¿no? A mí me gustaría, de veras, me parece importante, es más, permíteme que te acerque yo claro. Porque es público además, esa investigación para que la tengas anales, más allá de las opiniones que le pueda generar. Yo respeto las opiniones. Muchas especulaciones, ¿verdad? Que fue X o Y personas, claro. Pues mira, en este tipo de casos, te voy a decir nada más un punto. Hay un capítulo que tiene 40 versiones. Quien proponía cada una de esas versiones desde su particular punto de vista decía que esa era la única verdad. Pues una u otra se contradice, son 40, por citar algún ejemplo. Es decir, esto no es privativo de México, en cualquier parte del mundo sucede. Lo importante, y yo siempre invito, es que se asomen a la investigación, a que se conozca el detalle y la seriedad con la que se hizo la misma, y bueno, podrán compartir o no las conclusiones, pero las conclusiones ahí que establecimos están soportadas en toda la evidencia que nosotros ahí dejamos. Como magnicidio como tal, no lo calificas, ¿no? Bueno, magnicidio es que depende de la conceptualización. Bueno, sí, por favor. Magnicidio es si es un personaje público y lo matan, puede ser eso. Sí, pero con intencionalidad política lo queremos decir, ¿no? Pues ahí está. Hicimos los únicos de las fiscalías que abrieron esa línea de investigación fue la de tu servidor. Y ahí está. Y ahí está plenamente establecido que se investigó exhaustivamente y lo que encontramos es la conclusión de una persona que le hizo 2 disparos y lo privó de la vida, no habiendo hasta el momento en que yo dejé esa investigación, datos que pudieran
arribar a otra conclusión diferente. Muy bien. Otra trayectoria de tu vida profesional tan fructífera es como abogado general de la UNAM. Estuviste 7 años aquí de abogado general. Esto ha sido también un reto muy importante. La universidad es autónoma, con diferentes gobiernos, te tocaron 2 sexenios diferentes, ¿no? Y con la increíble complejidad que implica gobernar esta universidad. Yo creo que no hay ninguna otra universidad como la UNAM en el mundo, quizás en cantidad, no sé si en China, la City University de Nueva York tiene unos 400,000 alumnos, poco más, pero en términos de todo lo que hace la UNAM, creo que no hay ninguna institución que se compara. ¿Cómo es ser abogado, defensor de una institución así? Primero, es bellísima la función, ser abogado, porque además, déjame decirte, de los puestos universitarios, el único que requiere de una profesión específica es la de la abogacía, ¿no? Lo tiene que ejercer un abogado. Entonces, al interior de la universidad, para un abogado, pues es una aspiración privilegiada. Tuve la oportunidad de estar 7 años con un gran rector también, y es tan versátil, muy compleja la gobernanza, ¿sí? Porque lo mismo puedes atender temas de trabajos en San Pedro Mártir, en la montaña, en el observatorio que tiene San Pedro Mártir, que lo mismo los temas de los buques oceanográficos, la investigación científica, o las humanidades en su versatilidad de las humanidades, los temas sindicales, los sindicatos, las negociaciones colectivas, los litigios ante las juntas de conciliación y arbitraje, en el sistema del Poder Judicial. Entonces, pero es muy, muy bonita esa función, es absorbente, te demanda muchas horas de trabajo, y lo mismo, siempre contando con un buen equipo de trabajo. Yo te diría que es de las expresiones universitarias más bellas, porque además, al interior de la universidad, hago la analogía con lo que hace nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Corte. El abogado general es el intérprete de la norma universitaria. Es una interpretación de una gran responsabilidad, pero es una función muy, muy atractiva, muy bonita, muy, muy bella. La verdad, ese puesto es de los mejores servicios que he podido prestarle. Y yo digo de mi universidad y me emociona, y repito ese cántico universitario, ¿cómo no la voy a querer? ¿No? Fui su alumno. Prepa 2, ¿verdad? Prepa 2, ¿no? El licenciado Verdad, ahí en la calle de Moneda, ¿no? Moneda y licenciado Verdad. Y me dio esa oportunidad estudiantil, me dio la oportunidad de servirle, me dio como servidor público universitario, me dio la oportunidad de ser académico. Entonces, pues es una institución bellísima, y puedo decir que quien transita por la universidad, quien entra a la universidad, entra pero nunca sale de ella. Así es. Sí, una enorme generosidad, pluralidad, de veras. Es el mosaico más plural y ejemplar diverso. Sí, mosaico y diverso, fíjate. Sí, totalmente. Sí. Regresando al tema del programa universitario que diriges hoy, uno de los temas que mencionaste de paso, pero me gustaría verlo más específicamente, es el de la defensa de quienes tengan alguna discapacidad, que no sé si eso sea la palabra correcta ahora, o con capacidades diferentes, pero gente que se encuentra alguna desventaja frente a la normalidad del mundo y que necesiten defensa específica. México le falta mucho, ¿verdad? Realmente acomodar desde la infraestructura hasta el sistema jurídico para adaptarse a personas con necesidades especiales, ¿no? Efectivamente. Y mira, el término que hoy los propios sectores, identifican es personas con discapacidad. Es el término. Y déjame comentar que otra, punto importante que desarrolla el programa es a través de su clínica jurídica. Una clínica que lleva la función de litigar en favor de personas en condiciones de vulnerabilidad. Y cuando digo en condiciones de vulnerabilidad, es porque las personas no son las vulnerables,
son las condiciones que las ponen ante esa vulnerabilidad. Las personas con discapacidad son las barreras que los demás a veces les ponemos, ¿no? Y entonces, desde la clínica hemos litigado asuntos, pongo un ejemplo, en donde una asociación de personas con discapacidad no quería ser protocolizada esa asociación porque decían que no tenían capacidad, ¿no? Una notaría. Bueno, el litigio se llevó y se ordenó que se protocolizara. En un principio no se quería que dijera que se protocolizó con personas con discapacidad, se asentó finalmente. O el tema de personas, mujeres que han sido hostigadas y que después fueron demandadas, una de ellas, bueno, un caso, por divulgar lo que le había acontecido, ¿sí? Bueno, la Corte sentó un precedente a través del litigio de la clínica sobre la libertad de expresión de personas que se vieron agraviadas en esa circunstancia. O uno más reciente, en estas revisiones migratorias, fuera de la línea de revisión, en cualquier punto de la República, donde incluso con nacionales del sureste del país, por la discrecionalidad de la gente de migración, que decía, no, es que ustedes son de Guatemala, estuvieron privadas de su libertad 8 días con el riesgo de ser deportadas siendo mexicanas y mexicanos, ¿no? Y entonces... Es como esto ha pasado incluso, han deportado a mexicanos a Centroamérica pensando que sean extranjeros, ¿no? Sí, y simplemente por el perfil de la persona. Y entonces se logró un precedente de la Suprema Corte. Entonces, esta circunstancia de la clínica también aborda el tema de personas con discapacidad a través de este apoyo. O hay un seminario permanente que lleva una compañera académica de la Facultad de Ciencias Políticas, pero comisionada al programa, sobre personas con discapacidad. O ahorita el programa está documentando algo que nuestra universidad está haciendo, que es ejemplar. Y vale la pena ahora que se documente lo que viene haciendo la Dirección General de Administración Escolar, ¿sí? Para la accesibilidad al examen de ingreso, para que exactamente con ajustes mínimos, ¿sí? Como dice la convención, se pueda dar el acceso sin discriminación a todas las personas. Muy importante. Otro tema que habías comentado, que se quedó en el tintero, es lo de los derechos humanos frente al sector privado. Esto es una brecha muy importante, pero ¿cómo es eso? Porque típicamente derechos humanos son frente al Estado y una empresa, ¿cómo puede violar los derechos de propiedad de la gente o su salud? Pero derechos humanos propiamente dicho es la misma doctrina que se aplica a cuando es el sector privado que lo aplica, o cuáles ajustes están ahí, qué es lo que están trabajando. Por ejemplo, una propuesta que sería deseable, que la dejamos en el tintero, que llegamos, te estoy hablando ya del 2018, que firmamos un convenio con la Secretaría de Economía, 2019, es cómo incidir en este tramo. Por ejemplo, ¿qué sucede si en una concesión, en servicios que en principio son servicios que debe prestar el Estado, pero que se concesionan por la necesidad, digamos, de que el servicio sea ágil? ¿Qué pasa si en esa concesión, en ese título de concesión, se establece la obligación de respeto a los derechos humanos para quien quiera adquirir esa concesión o ese permiso? Claro. O sea, siendo al fin de cuentas propiedad del Estado, pues. Sí, porque el servicio que va a explotar, carreteras, por ejemplo, vías de comunicación. O, sí, la televisión. Sí. O la televisión. Es decir, bueno, ahí hay un nicho de oportunidad, ¿no? O sea, por eso te digo, creo que vale la pena insistir en generar una cultura, el entendimiento, el que no se busca, o sea, los derechos humanos, ya sea del Estado o de la empresa privada, deben significar el respeto de lo que significa los mínimos
que son derechos que le corresponden a toda O una persona. escuela privada o un club privado que discrimina en contra de alguien por cuestiones raciales o preferencias sexuales, obviamente es el mismo terreno. No tienes que ser del Estado para estar violando a... O los temas derechos, de ¿no? corrupción y derechos humanos. Claro. Y te pongo un ejemplo. El socavón que sucedió en Cuernavaca. Claro. Ahí pedíamos que en la disculpa pública estuviera la iniciativa privada. Ahí está en una recomendación, Sí. ¿no? O el metro, la línea 12, ¿no? También O sea, es el gobierno y también empresas responsables, ¿no? Sí, empresas. Por eso te digo, el tema, si logramos focalizarlo en el tema de la dignidad de las personas, que suena sencillo, desde luego, no soy ingenuo, pero si no, como dijo un día alguien que lo escuché, si yo me hubiera detenido a pensar que el corto tiempo que tengo para mi gestión, lo dijo un expresidente de Sudamérica, ¿sí? Creo que fue de Ecuador, vino un día a la universidad, era yo abogado general. Dijo, si yo me hubiera detenido a pensar que mi programa de trabajo lo hubiese querido hacer en mi sexenio, ¿sí? Pues a lo mejor se hubiera comprimido. No, yo pensé en las grandes catedrales del mundo, Claro. que alguien puso un día una primera piedra. Pues así en el tema de la defensa de la dignidad, ¿no? Y hay que seguir y hay que generar una cultura. Y si la dignidad humana logramos colocarla en el centro, podemos superar incluso, si la universidad se caracteriza por la pluralidad y la diversidad, ponernos de acuerdo en las coincidencias, discutir las diferencias y la dignidad que nos haga superar las divergencias ideológicas mientras se trate de respeto a la persona. Pues muy bien, estimado Luis Raúl. Gracias. Muchas gracias por Gracias a ti. estar con nosotros. Un gusto, un placer y gracias a nuestra amable audiencia por acompañarnos una vez más y nos vemos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia en TV UNAM.